Quiero iniciar con el tema acerca de la Santa Cena. Voy a hacer 2 preguntas al inicio y de ahí las voy a volver a repetir ya cuando finalicemos, cuando ya hayamos entendido el verdadero sentido de la Santa Cena. ¿Qué es la Santa Cena? Hoy vamos a descubrir bajo la luz de la palabra qué es la Santa Cena y quiénes deben de tomar la Santa Cena. Y la siguiente pregunta es, ¿seré digna yo para tomar la Santa Cena? Es lo que le digo, muchas veces nos hemos cuestionado eso, si somos dignos o no para tomar la Santa Cena. Ahora yo quiero compartirles algo. Antes en el Antiguo Testamento, para que Dios los perdonara a la gente, ellos tenían que sacrificar corderos para remisión de sus pecados. Dependiendo cómo era el pecado, así era la cantidad, ya sea de aves o animales, los cuales se presentaban como sacrificio. Y no podía ser uno el que lo presentara como sacrificio. Tenía que ser un sacerdote el que tenía que llegar, porque era el único que era puro y digno de acercarse a un altar. Pero ¿Y qué significaba el sacrificio con esos animales? Significaba que la sangre del animal iba a cubrir y limpiar el pecado de cada uno. Eso era el significado. Pero cuando Jesús es clavado en ese madero, en la cruz del Calvario, ahí fue donde nosotros fuimos redimidos. Y quiero que me acompañe a Colosenses 2:14. Ese versículo yo lo he hablado mucho porque es uno de los que a mí como hija de Dios me reconforta mucho. Porque cuando usted lee la Biblia y va leyendo, como le digo, qué pasaba con los sacrificios, la sangre que cubría y limpiaba el pecado, nos damos cuenta aquí en Colosenses 2:14 y dice la palabra así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, o sea, que nos era contraria. Dice que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Escuche bien. Y dice el 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Quién fue el que fue clavado en la cruz? Para redención de nuestros pecados. ¿Quién fue? ¿Quién fue el que venció la muerte en la cruz? ¿Quién fue el que fue inmolado, el que fue escupido, golpeado, le pegaron, lo latillaron? ¿Quién fue ese? Ese Jesús que anuló el acta de los decretos que nos era contraria a usted y a mí. Ese Jesús que ya, mire, a la gente cuando cometía algún pecado, lo que hacían, así es Mari Carmen, nuestro Señor Jesús, cuando alguien cometía algún pecado, ¿sabe qué hacían? Dependiendo del pecado, lo apedreaban, lo degollaban, miren, era horrible, lo quemaban. Entonces, pero cuando en Colosenses 2:14 viene anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El único que fue clavado en la cruz fue Jesús. Y Él vino y anuló toda esa acta de los decretos que nos era contraria a usted y a mí, y anula el acta. Y sabe que lo vamos a ver más adelante, pero quiero decirle que cuando Jesús es clavado, no sé si usted vio La Pasión o ha visto alguna película de Jesús cuando es crucificado. No sé si usted ha visto que todo se viene, se oscurece, empieza un aire y los velos se rompen. Porque habían unos velos en el palacio y viene y se parten a la mitad y se rasgan. Entonces, en ese momento espiritual, donde todo se vuelve oscuro, es donde Él vence a la muerte en la cruz del Calvario. Pero yo lo que quiero enfocarme no es tanto en la muerte de Jesús, sino que lo que quiero enfocarme es que vino alguien
y anuló esos decretos que a nosotros nos eran contrarios. Esos decretos donde nos decía que era lo que nosotros no teníamos que hacer porque si no íbamos a pagar un precio de muerte, no una muerte como ahora, sino como le digo, como las muertes de antes. Pero yo quiero que me acompañe a Tito 3:3. Tito está un poquito atrás, casi al finalizar. Está Filipenses, Tesalonicenses, Timoteo. De ahí aparece el libro de Tito. Mire, amado hermano, cuando yo encuentro esto de Tito 3:3, viene un como bálsamo a mi vida. Porque entonces yo entiendo que eso era yo antes. Que yo tuve una vida anterior. Yo no sé si solo yo tuve una vida de pecados anterior. Si alguno más tuvo una vida de pecados, escríbame algo ahí, levante la manita, ¿verdad? O hágame algo para que yo sepa que no solamente soy yo la pecadora. Porque entonces me dejan a mí solita y yo siento como que solo yo he pecado, ¿verdad? Entonces cuando yo vivía en aquel mundo oscuro donde estaba desordenado y vacío, como cuando el Señor inicia la tierra, gracias a las que dijeron que también son pecadoras como yo, fuimos pecadoras como yo. Y cuando yo encuentro esta porción de la palabra, amados hermanos, reconforta tanto mi vida, porque cuando yo leo en Tito 3:3 que dice su palabra, fíjese que el título de ahí en Biblia de papel dice justificados por gracia. O sea, nosotros no fuimos justificados nada más porque sí. Fuimos justificados, mamá, por gracia. Fíjese lo que dice la palabra. Y en Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos. Pero mire qué lindo, porque dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo. Mire qué hermosa habla la palabra, porque ahí está hablando en tiempo el que ya pasó, ¿verdad? Entonces yo, como le dije al principio, vuelvo a repetirle la palabra porque vamos iniciando ahorita, vamos iniciando. Entonces en la palabra decía, ¿será que yo soy digna para tomar la Santa Cena? Hola. Entonces ahí viene esta pregunta donde nosotros tal vez pensamos que no somos dignos. Pero mire lo que dice la palabra en Tito 3:3 y en Tito 3 dice justificados por gracia. Y dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo. Mire cómo éramos en otro tiempo. Por eso le digo, no me deje a mí solo. No sé si solo yo fui la pecadora, pero dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos con otros. ¿Será que eso éramos nosotros en otro tiempo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero dice Tito 3:4, mire lo que dice Tito 3:4, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Mire, amado hermano, lo que dice, vuelvo a repetirle, usted se preguntará, ¿será que soy digno para tomar la Santa Cena? ¿Será que yo soy digno? Hermana, usted porque a mí no me conoce, pero si usted supiera, pero en Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo. Buenos días, María José, bienvenida. Insensatos, rebeldes, en otro tiempo. Eso era lo que éramos, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos con otros. Mire lo que nosotros éramos. Pero yo quiero que me acompañe ahora a Efesios. Efesios está un poquitillo adelante de Tito. Unas hojas adelante de Tito está Efesios 2:1 y 2.
Y aquí le voy a volver a hablar y le voy a decir, ¿será que soy digno para tomar la Santa Cena? Eso es lo que nosotros nos preguntábamos. Ese es el límite que nosotros tenemos para no querer tomar la Santa Cena. Pero en Tito dice que éramos en otro tiempo esclavos y todo lo que yo ya le leí. Eso éramos. Pero dice que cuando la gracia de Dios vino hacia nosotros, hubo un cambio en nosotros. O yo no sé si usted no ha dejado de pecar. Pero yo cuando ya empecé a vivir una relación con Dios, no una religión, yo dejé de pecar. Yo dejé de pecar y dejé de ser esclava y entonces ahora sé que soy soy salva por gracia. Y ahora en Efesios 2, 1, 2 dice la palabra, vuelve a decir, mire si tiene Biblia de papel, dice salvos por gracia. Y dice en Efesios 2, 1 y 2, dice, y Él os dio vida a vosotros. Escuche bien. Cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién nos dio vida, amado hermano? Jesús. El que igual que a la samaritana le dijo, vete y no peques más. Ese mismo Jesús. Dice que Él os dio la vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y el 2 dice, en los cuales anduviste. ¿Qué dice ahí? ¿Alguien que me diga qué dice ahí? En los cuales anduviste. ¿Qué dice ahí? En otro tiempo, dice la palabra. En otro tiempo. ¿Cuál es ese tiempo? En el tiempo que nosotros teníamos. Sí, amado hermano, usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados, pero dice la palabra estábamos. ¿Qué es estábamos para los que hemos estudiado? Pasado. Estábamos. En ese tiempo estuvimos. Dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y dice el 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo, escuche bien, la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu. Y si mira usted la palabra espíritu está con minúscula, entonces quiere decir que es espíritu inmundo. Entonces dice, anduviste en otro espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mire, hermano, o sea que en otro tiempo éramos hijos de desobediencia. Eso éramos antes, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y ahora quiero que me acompañe 2 de Corintios 5:17. Está cerquita, está atrás de Efesios. Adelante está. Adelantito de Efesios está 2 de Corintios. Y ahí vamos a ir viendo nosotros si en realidad somos dignos o no. En 2 de Corintios 5:17 es un versículo que yo uso mucho porque llena mucho mi vida, porque dice la palabra en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice ahí? Nueva criatura es, o como la versión de Jenny dice, somos nuevos. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, esa era la vieja usted, aunque fuera joven. Era su vieja naturaleza, la que le llamaba la atención pecar. Pero ¿qué es lo que le pasa ahora? Cuando usted va a pecar, o si usted, mire, si de repente a usted se le sale una mala palabrota, usted dice uno, Señor, perdóname. Agarra uno con cólera o con ira o mira mal uno a una persona y de repente, ay Señor, perdóname, yo ya no puedo sentir esto. Entonces la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nosotros somos nuevas criaturas. Dice que las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Usted debe de aferrarse a esa parte, amado hermano. Espero que con estos versículos que ya le he dado yo a usted, donde en Colosenses 2:14, donde vimos que Él vino a anular, que Jesús clavándose en la cruz vino a anular el acta de los decretos que nos era contraria a usted y a mí.
Dice que despojando a todo principado, a todo aquel que pudo habernos señalado. Vemos como en Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo. Habla de tiempo pasado, habla de cómo éramos nosotros antes. En en Efesios 2:1-2 dice, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en otro tiempo. Vuelve a hablar de lo que nosotros éramos en un pasado. Y ahora en 2 Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Usted ya no es la misma persona que era. Al menos yo le puedo decir que yo ya no soy la misma que era. Y ahí tengo testigos que han vivido conmigo. Hemos vivido cerca y se han dado cuenta que yo ya no soy la misma. Porque dice que la palabra en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, yo estoy en Cristo, entonces debo ser una nueva criatura. Dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esto era como cuando Nicodemo le dice al Señor que tiene que nacer de nuevo para poder ir al reino de los cielos, y Nicodemo le dice, ¿cómo entro al vientre de mi madre? Entonces aquí es donde habla la palabra, donde dice que todas las cosas son hechas nuevas. Cuando Nicodemo se arrepintió de ser ese hombre perverso que era, se volvió una nueva criatura como usted y como yo. Y quiero que me acompañe a Hebreos 4:16. Y aquí, mire, esta palabra es hermosa, amado hermano. ¿Sabe por qué es hermosa? Porque aquí nosotros venimos viendo que nosotros teníamos un pasado que fue anulado, clavado en esa cruz del Calvario. Y en Hebreos 4:16 dice su palabra, acerquémonos pues, acerquémonos, hermano. ¿Qué es acercarse? Es que usted estaba lejos y ahora tiene que acercarse. Dice, acerquémonos pues confiadamente. ¿Cómo se acerca usted confiadamente? ¿Se ha recordado que cuando yo oro en intercesión digo que nosotros estemos cerca del Señor para que Él nosotros podamos sentirnos abrazados y cubiertos por Él? La palabra dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia. O sea, cuando usted se mete al trono de la gracia, cuando usted llega a orar y a los pies de Jesús, cuando usted está llorando a la orilla de su cama, cuando usted siente que ya no puede más, en esos momentos es donde la Biblia dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Le acabo de decir que si usted ya vio la película esta de la pasión, que cuando Jesús es clavado y él ya baja su cabeza, donde se rinde que él murió, el velo se rasgó. Entonces dice la palabra, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia. ¿Por qué si usted se pone en el trono de la gracia? Para alcanzar misericordia. ¿Sabe por qué? Porque usted sabe que usted peca. No le estoy diciendo solo usted, yo también. Es que mire, pecar solo cuando miramos que pasa alguien y hasta lo vemos que va mal vestido y decimos, ay, ahí ya pecamos, hermano. Ya lo estamos juzgando. ¿Se imagina usted cuando en la mente nos pasan otras cosas? Como quererlos agarrar del buche. ¿Se imagina usted todavía cuando nos volteamos y nos dicen algo y nosotros les decimos, dele gracias a Dios que soy cristiano? Solo ahí ya pecamos. ¿Sabe por qué? Porque ni siquiera debimos caer en esa provocación. Pero somos humanos. Y dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor lo que quiere es que nosotros nos acerquemos confiadamente, que nos acerquemos, que Él no es un papá como nuestro papá natural. ¿Sabe qué hace el papá natural cuando nos portamos mal? ¿Qué hace el papá natural cuando nos portamos mal? Saca un cincho, saca yo usaba paleta con mis hijos, ¿verdad? Saca una paleta y ahí va, ¿verdad? Entonces, pero la palabra de Dios dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia. Él no es un papá normal.
que nos va a venir a pegar a nosotros. No va a llegar usted al trono de su gracia y le va a decir, ¿por qué? Ya viste que te lo dije, porque eso es lo que uno hace de padre natural, mire. En vez de a papá, te lo dije, ya viste, te das cuenta, pero no le haces caso a uno. Y él dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia. Ahí es donde yo le dije que los velos se rasgaron y se lo voy a enseñar a través de la luz de la palabra porque así me gusta hablar a mí. Y vamos a Mateo 27, ahí va a ver usted cómo viene cuando es el momento sublime. Mateo 27, 51. El momento sublime donde cuando Él está en la cruz del Calvario, viene y dice que, ahorita lo vamos a leer mejor. Mateo 27, 51. Dice la palabra, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, dice, de arriba a abajo. Y no solo se rasgó, escuche lo que dice la palabra. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Imagínense todo ese momento sublime, cuando el velo se rasga y dice, bueno, aquí está el Cordero. Yo soy ese Cordero que quita el pecado del mundo. Acérquense pues a mí. ¿Se da cuenta que sí aparece en la Biblia? Mateo 27, 51, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. No solamente fue un acto sublime de partir el velo, fue aquello como quien dice, bueno, ya no hay nada que les impida acercarse. Jenny quiere venir a mi presencia, quiere sentir el fuego del Espíritu Santo, pues póngase a orar y acérquese pues confiadamente al trono de la gracia, y así con cada uno de nosotros. Y quiero que leamos Primera de Juan. Primera de Juan está un poquito atrás. Primera de Juan 1. 1:8. Mire, esta es una palabra muy poderosa. Estuve hablando con mi hermana acerca de esto, mi hermana de carne, ¿verdad? Mi hermana Lili. Y yo le decía a ella, sucedió una situación y ella se sentía muy mal. Y el Señor me daba estos versículos para ella y yo hoy quiero compartirlo con ustedes. Vuelvo a repetirles. Usted se preguntará, algunos no han preparado sus elementos para la Santa Cena. ¿Sabe por qué no los han preparado? Porque sienten que son personas indignas. Sienten que al tomar la Santa Cena no son dignos de tomar esa Santa Cena. Pero aquí en Primera de Juan 1, del 8 al 10, vamos a leer y dice su palabra. Si decimos que no tenemos pecado, dice la palabra, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Escuche bien. Y el 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él, o sea Jesús, aquí el título era Dios es la luz. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él no solamente quiere perdonar nuestros pecados, Él también quiere limpiarnos de toda maldad. Y mire qué hermoso el 10, y dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, ¿sabe qué? Quiere que le diga algo. Si usted dice, ay, no, yo ya no soy pecador. Mire, yo desde que voy a la iglesia, yo no peco. Es mentira. Es mentira. Usted y yo pecamos todos los días. Ya le expliqué yo a usted que con solo un gesto, con una mirada, con alguna crítica que usted haga, no digamos con otras cosas, ¿verdad? Nosotros pecamos. Entonces la Biblia decimos que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Yo me puedo presentar delante de usted y decirle, mire, yo no he pecado en 5 años. Pero si le estoy diciendo que solo con ver mal a una persona uno peca, entonces yo estaría siendo una mentirosa.
Pero yo le hablo bajo la luz de la palabra y dice, si decimos que nosotros tenemos pecado, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, o sea, nosotros todos los días debemos limpiarnos. Es como cuando usted se va a bañar. Usted se baña todos los días o al menos un día sí, un día no. Porque si se baña cada semana, cada mes, se imagina usted, hermano. Entonces dice, si decimos, el 9, si confesamos nuestros pecados, si nosotros le decimos al Señor, Señor, perdóname, mira esta cara, este gesto que hice, pero la verdad, como dijo, no me acuerdo quién estaba hablando yo con alguien y me dijo, es que la verdad es de que el prójimo no ayuda a vos a que uno lo ame también, va, el prójimo no colabora, no colabora. Entonces dices, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mira, Señor, tú sabes, yo tengo un carácter muy serio. Ayúdame, Señor, perdóname. O sea, si usted se presenta al trono de la gracia, entonces el Señor lo va a perdonar, pero ¿sabe qué al Señor le molesta? Lo que dice el 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. O sea, decimos que Dios es mentiroso, ¿verdad? Y usted sabe que Dios no es mentiroso, los mentirosos a veces somos nosotros. Y su palabra no está en nosotros, dice. Entonces nosotros debemos de aprender, amado hermano, a no engañarnos a nosotros mismos o a no querer engañar a los demás. Usted cree, yo estoy aquí, ¿verdad? El Señor usa mi vida para hablarles a ustedes, pero no crea que yo soy una mujer perfecta, ni Dios fue perfecto, mucho menos voy a ser perfecta yo. Yo soy una persona que he venido etiquetada, pero cuando yo entiendo que Colosenses 2:14, que vimos que Él vino a anular el acta de esos decretos que me eran contrarios a mí por haber sido una pecadora y ya no me decapitaron, ya no me apedrearon. Cuando yo veo que en Tito 3:3 dice que yo era en otro tiempo esa persona y en otro tiempo está hablando de mi pasado. Cuando veo que en Efesios 2:1-2 dice que cuando yo estaba muerta en delitos y pecados, donde andaba en otro tiempo, dice. En 2 Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. Le digo, la mayoría de las personas que están ahí tienen años de conocerme. Y una de las que acaba de entrar, que es Manuela, ella conoce muchas cosas de mí, cosas que algunos tal vez no conozcan. Yo platicaba mucho con ella cuando estaba con una necesidad bien fuerte. Y ella sabe muchas cosas, pero ella puede testificar ahora que yo no soy esa misma mujer, que ella conoció y con la que anduvo ella en un tiempo. ¿Verdad? Y en Hebreos 4:16 dice que nos acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia. En Mateo pudimos ver cómo cuando él lo crucifican el velo se rasga. Y la que acabamos de ver ahorita en 1 de Juan 1:8, donde dice que si decimos que no tenemos pecado, hacemos mentiroso a Dios. Entonces, en base a esto, hoy estamos hablando de la Santa Cena para los que entraron después. Por eso les hice un breve recordatorio de lo que ya vimos. Hablamos de la Santa Cena y yo al principio les hice estas preguntas: ¿qué es la Santa Cena? Si alguien sabe qué es la Santa Cena, que me diga, que me escriba ahí, ¿qué es la Santa Cena? ¿Qué ha escuchado usted que es la Santa Cena? Y la otra pregunta era, ¿será que soy digna de tomarla? Yo espero que ya habiendo o leído toda esta primera parte, usted ya se sienta justificada. Usted ya se sienta que en realidad el Señor ha hecho grandes cosas en su vida. Y quiero continuar. Ya con estos versículos nosotros podemos ver que todos pecamos, hermano. Es que eso es lo que usted debe saber. Que aquí no hay ninguno perfecto. De todas las que están conectadas ahí, de los que estamos aquí, ninguno somos perfectos. Todos tuvimos un pasado. Todos fuimos pecadores. Porque dice que eso éramos en otro tiempo. Y en el otro versículo dice que también en otro tiempo. O sea que nosotros tenemos nuestro pasadito, hermano. Y pudiera ser que algo estamos escondiendo debajo de la silla para que no se den cuenta, ¿verdad? Pero podemos ver, amados hermanos, que todos pecamos. Dice que si nosotros decimos que no pecamos, hacemos mentiroso a Dios. Pero ¿sabe qué? Usted y yo luchamos día con día para ser mejores. Yo me atrevo a decirle, porque las conozco casi a la mayoría. Y hemos hablado, aunque sea por mensaje en algunas ocasiones, y sé que usted está luchando con dejar de pecar. Yo lo sé, porque yo también viví eso.
Está luchando con dejar de gritar en casa. Está luchando con dejar de pegarle a los niños. Está luchando contra esa carne que le dice que agarre el sartén y le pegue al esposo. Yo lo sé porque también yo lo viví. Yo lo sé. Yo sé, pudiera ser que algunas estén luchando con infidelidad, algunas estén luchando con necesidades económicas. Yo lo sé, yo también lo viví. Pero quiero que sepa que esto, ese dedo señalador, que es el juez muchas veces, es el que le acosa a usted al oído y le dice, ¿para qué oís? ¿Para qué vas? ¿Para qué buscas? Nunca vas a cambiar, él nunca va a cambiar. Nunca vas a salir de pobre. Mira, tu papá fue pobre, tu abuelo fue pobre. Siempre pidieron comida, siempre fueron de los que tenían lista para pedir cosas en la tienda. Esa es la vida que te tocó vivir. Eso es lo que el dedo señalador le dice a usted. Eso es lo que el enemigo le susurra al oído. Porque si usted escuchó lo que leímos, yo no sé si usted escuchó lo que yo le leí, vemos cómo Dios bajo la luz de la palabra, Él ya nos perdonó. ¿Sabe cuál es el mayor problema? Que usted no se perdona. Ese es el problema, que usted no se perdona, que usted vuelve, como dice, perdóneme que le diga esa expresión, pero lo dice la Biblia, como el perro a su vómito. Y dice que el perro vomita el vómito y se lo vuelve a comer. ¿Se puede imaginar eso, hermano? Entonces dice la palabra que usted ya no es lo que era antes. Eso es lo que yo quiero que usted sepa. Y no solo eso, Él nos perdonó y no solo eso, Él nos limpió. Porque dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y no solamente eso, ahora somos hijos legales de Dios. Mire qué hermoso. Ahora nosotros podemos ir a reclamar una herencia. Ahora podemos decirle, Señor, con esa potestad que tú me has dado de ser llamada tu hija. Ahora yo soy heredera de su gracia. ¿Sabe que Cristo vino a cumplir con su propia sangre el sacrificio eterno? ¿Se recuerda lo que le conté al principio? Para los que entraron después, antes la gente mataba corderos, mataba aves y todo, y los presentaban con los sacerdotes y la sangre limpiaba los pecados. Pero cuando usted mira en la pasión de Cristo y mira cuando a Jesús le vierte la sangre por todos lados, Él es nuestro Cordero. Él dio esa sangre como sacrificio eterno. Se presentó una sola vez. ¿Se imagina usted? Haga la cuenta, solo hágalo mental, ni me vaya a decir, porque se va a quemar. Haga usted la cuenta cuántos becerros usted hubiera tenido que matar por los pecados que usted ha cometido. Yo le hablo por mí, ¿va? Yo no sé ni cuántos, ya me hubiera súper endeudado. Por matar y sacrificar y que la sangre me limpiaran si todos los días fallamos, hermano. Y yo voy a cumplir 49 años. ¿Se imagina cuántos pecados hubiera yo acumulado? Imagínense por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado que usted y yo traíamos. Él se presentó por nosotros delante de Dios. Mire, yo ya me imagino la plática del Padre de Jehová hablando con el Hijo. Mira, yo quiero arraigar de la tierra al hombre, porque eso fue lo que Dios dijo. Cuando viene y mete a Noé en el arca, Él mata a todo ser humano. Solo se queda Noé, su familia y los animales que estaban ahí. Y dijo, quiero desarraigar al hombre de la tierra, al hombre que Él había creado, porque le causó tanto dolor que mire pecado tras pecado, pecado tras pecado. Entonces viene Él y se pone a platicar. Yo me los imagino, ¿verdad? Usted métase conmigo al rollo, ¿verdad? Yo me los imagino platicando y que el Señor le diga, mira, voy a volver a destruir la tierra. Estos no quieren nada. Si usted leera la Biblia, dice, y el hijo de tal sacerdote hizo lo malo delante de Dios. Y los nietos hicieron lo malo delante de Dios. Entonces dan ganas usted. De verdad dan ganas. Y el Señor tenía ganas, Jehová tenía ganas otra vez de destruir la tierra por completo. Hacer una segunda arca de Noé. Yo se lo estoy diciendo, no es bíblico, ¿verdad? Eso yo me lo estoy inventando. Pero imagínese que Él hubiera querido desarraigar. Entonces viene Jesús y le dice, no, papá, ¿sabes qué? Mándame a mí.
Mándame como ese cordero de sacrificio. Yo voy a dar mi vida y mi sangre va a correr para redención de los pecados de todos los demás. Imagínese qué hermoso. Y viene y lo envía. Usted sabe que Él se hizo maldición en esa cruz, porque sabe que si usted no lo sabía, a quien sacrificaban en una cruz era maldito. Era porque era el peor hombre, era una maldición. Y Él se hizo maldición por amor a usted y a mí. Ahora que ya limpiamos y que ya vimos esto, ahora yo quiero que ella me acompañe en realidad que es la Santa Cena. Y lo vamos a ver en 1 Corintios 11:24. Quiero que me acompañe ahí, 1 Corintios 11:24. Y dice la palabra en el 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo. Y las letras están en rojas, quiere decir que es Jesús hablando. Tomad y comed, esto es mi cuerpo, porque por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Cada vez que nosotros partimos el cuerpo de Cristo, lo que estamos haciendo es haciéndonos partícipes con Él. Mire, Él es un mediador. Él es el mediador de un nuevo pacto. Escuche bien lo que dice en el 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Él es el mediador, Él es nuestro nuevo pacto, es nuestro pacto de sangre. Al comer y beber la Santa Cena, ¿sabe qué está haciendo usted? Hacemos memoria de Jesús, de su cuerpo y de su sangre, y recordamos que su sangre cubre la culpa de nuestros pecados. Escuche qué hermoso. Al usted participar, cubre la culpa de sus pecados. Y vamos a seguir leyendo en 1 Corintios 11:23, y como título dice institución de la Santa Cena. Y dice el 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y el 24 dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vemos cómo en el 23 Él toma el pan, y en el 24 lo que hace es dar gracias. Estamos en 1 Corintios 11:23 y vamos en el 24. Y dice, dio gracias y lo partió, y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo. Y seguimos en el 25 y dice, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa, escuche lo que dice ahí, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Entonces vemos cómo Él toma la copa y Él dice que Él es el nuevo pacto. Hacer esto, dice, todas las veces que lo bebieras en memoria de mí. ¿Sabe por qué yo bebo la sangre? Haciendo de cuenta que es sangre, ¿verdad? Porque lo hago en memoria de Él. Porque yo como hija he entendido que Él dio su sangre por mí. Y dice en el 26, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciás hasta que Él venga. Él prometió que va a volver y va a volver. Y dice, ¿sabe por qué va a volver? Porque Él lo dijo aquí, y si está escrito así es, y porque Él es un Dios de pactos. Él es un Dios de pactos. Dice que va a regresar, y yo creo que va a regresar. Y en el 1 Corintios 11:27 dice, de manera que cualquiera que comiere, esto es delicado, escuche bien, de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Indignamente no podemos comer, pero ya vamos a seguir viendo. Y en el 28 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, pruébese así
mismo y coma. O sea, ¿qué es? Pruébese a sí mismo. Póngase a cuentas con Dios. Como decía en Hebreos 4:16, acerquémonos pues, decía ahí, al trono de su gracia para alcanzar el oportuno socorro. De ninguna manera dice no coma, ¿verdad? No sé si usted leyó que ahí decía no coma. Dice que usted lo que debe hacer es ponerse a cuentas, probarse usted mismo y ponerse a cuentas con Dios, ¿verdad? Y en el 29 dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. No coma indignamente, hermano. Ya nos dimos cuenta que lo que nosotros tenemos que hacer es acercarnos al trono de su gracia, ponernos a cuenta y Él nos limpia de todo pecado. Lo que nosotros vamos a hacer antes de beber la Santa Cena es ponernos a cuentas y pedir perdón. Y en el 30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos ya duermen. Pongámonos a cuentas antes de comer la Santa Cena. Eso es lo que el Señor nos está diciendo, porque Dios no puede ser burlado. Y en el 31 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mire, si usted se hace un autoanálisis y dice, no, Señor, perdóname, mira, yo he pecado, yo le tiré el sartén a él, no le hice esto, les pegué a las patojas una buena, me peleé con la vecina, le dije, mire, dice, pues si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Sabe por qué? Porque la gente está rápida para decir, ay, mire, usted puede hacer miles de cosas buenas y nadie se lo reconoce, pero haga una sola y está para que. Entonces, por eso dice la palabra, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seremos juzgados. ¿Sabe qué? Pongámonos a cuentas para evitar las críticas y los señalamientos de la gente. Pidamos perdón, pero antes que todo pidámosle perdón a Él, a Dios. Y en el 32 dice, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados, escuche lo que dice, con el mundo. Es mejor, amado hermano, que usted se ponga a cuentas con Dios. ¿Sabe por qué? Yo le voy a decir algo que mi pastor general me dijo y me sirvió mucho. Pastor general nos dijo a nosotros con Josué, la gente no los va a perdonar. El mundo no los va a perdonar. Para el mundo ustedes siempre van a tener esos pecados. Para el mundo usted no va a poder cambiar. Pero dice aquí, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. Y si usted mira la palabra Señor está con mayúscula. Eso quiere decir que es por nuestro Señor. Entonces si Dios a usted y a mí ya nos perdonó, si la gente no nos perdona, amado hermano, problema de ellos. Pero dice porque Dios nos perdonó aunque el mundo no nos perdone. Lo más importante es el perdón de Dios. Para que no seamos condenados, dice, con el mundo. La gente dirá, no hombre, esta no puede cambiar y nunca va a cambiar. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros nos volvemos jueces de la gente y de ahí la gente se vuelve hacia nosotros y de ahí nosotros nos volvemos a criticar a los demás. Y quiero que me acompañe a Juan 6:25. Aquí yo espero que con estarle diciendo esto, de qué es, recuérdese que la Santa Cena es un pacto, es un nuevo pacto con el Cordero inmolado en esa cruz. Y yo quiero que lea conmigo en Juan 6:25 al 58 y usted ahí va a entender si debe de tomar la Santa Cena o no debe. Yo espero en Dios, créame, espero en Dios que usted ya haya empezado a pensar, ¿verdad? Y decir si la quiero tomar. Porque si usted no la quiere tomar, aquí en Juan 6:25 al 58 vamos a ver que es cuando uno no toma la Santa Cena. Y en Juan 6:25 dice su palabra, Jesús es el pan de vida. Y dice, hallándose al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis no por haber visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. ¿Sabe qué decía? Dice en una versión más fuerte, dice, porque se hartaron. Porque la gente, mire,
invite usted a alguien a un desayuno, a un almuerzo, llega toda la gente. Pero invítelo a un servicio. Entonces dice aquí, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. El 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. El 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos qué obra haces? El 31. Nuestro padre comieron maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Oiga, descendió del cielo y da vida al mundo. Y el 34 dice, le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, oiga lo que dice Jesús, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Y el 36 dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene, no lo echo fuera. El Señor no echa fuera a nadie. Y dice el 38, porque he descendido del cielo. Oiga, ¿quién descendió del cielo? Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él vino por obediencia. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y el 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, y Hijo va con H mayúscula, entonces es a Jesús, y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré el día postrero. Vuelve a hablar de resucitarnos el día postrero. Y el 41 dice, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Los judíos no lo vieron como eso. Y dicen el 42 y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues este del cielo, dice, de este del cielo he descendido? La gente vio a Jesús como el hijo de José. No lo vio como el hijo de Dios. Y ahí fue la confusión. Y por eso dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ellos no le dieron la honra como hijo de Dios. Ellos le dieron la honra como el hijo de José el carpintero. Y en el 43 dice, Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo le resucitaré el día postrero. Y en el 45 dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Todo aquel que oyó al Padre, dice, y si no lo oyen, no pueden aceptar y no pueden conocer a Jesús. Y en el 46 dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vio a Dios, este ha visto al Padre. El 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna, dice Jesús. Y en el 48 dice, yo soy el pan de vida. Entonces, ¿quién es el pan de vida, amados hermanos? ¿Quién es el pan de vida? Es Jesús. Yo soy el pan de vida, dice. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. ¿Se ha puesto a pensar, hermanos, si usted no come ese pan?
¿Será que usted va a poder resucitar en el día postrero? Como dice la palabra, y ya lo estamos leyendo. No sé si usted me está poniendo atención y lo está escuchando, pero así lo dice la palabra. Y dice, yo soy el pan de vida, dice el 48 y el 49, dice, vuestros padres comieron en el maná en el desierto y ellos murieron. ¿Sabe por qué murieron ellos? Porque Jesús no había venido todavía. Ellos no conocieron a Jesús, pero usted y yo sí lo conocimos. Usted y yo, Él anuló el acta de los decretos que nos era contrario. Y dice en el 50, este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Y seguimos y dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Si usted no come este pan, no va a vivir para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Y el religioso dirá, ¿cómo van a comer eso si son pecadores? Eso es lo que el religioso dice. Pero dice el 53, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis, escuche bien hermano, porque de aquí para el 58 viene la revelación grande. Y dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebieras su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. 53. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Mire, hermano, esto es bien hermoso. Yo no sé si usted lo está viendo como yo, pero yo ya estoy sintiendo escalofríos. ¿Sabe por qué estoy sintiendo escalofríos? Porque en el 56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. No dice estaré con él, porque estar con él es estar a la par, ir a la par de usted, pero dice la palabra, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Él va a permanecer en usted. Él va a permanecer en usted, y permanecer significa adentro. Adentro, no a la par, no como un objeto, no abierta la Biblia, no, amado hermano, dice que la promesa de él, que él va a permanecer y yo en él, dice. Y el 57 dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que come, él también vivirá por mí. Y dice el 58, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Hoy yo le quiero decir a usted, dice la palabra, que si usted no come este pan, no tendrá la vida eterna. Cuando usted reconoce que Él es el pan que descendió del cielo, usted reconoce que usted es pecador. Usted se arrepiente, amado hermano, y entra una nueva vida a Él con usted. Eso es comer el pan de vida. Se hace necesario comer el pan, ¿sabe por qué, hermano? Para obtener esa promesa de resucitar en el día postrero. El religioso le va a decir, él va a ver siempre, el religioso va a ver en lo natural. ¿Cómo van a comer? ¿Y cómo van a comer los niños? ¿Y cómo van a comer esa indigna? ¿Cómo van a creer? Pero nosotros debemos ver en lo espiritual. En el capítulo 5, en el versículo 53, dice, si no comes ni bebes, no tendrás vida en él. ¿Qué prefieres tú? ¿Ver lo que dice el religioso, que no mereces comer el cuerpo de Cristo? ¿O quieres comer y beber del cuerpo y tener vida en Él? Que Él tenga la vida en ti, tú en Él y Él en ti. Mire, amado hermano, el 54 es un regalo, es una dádiva, es una promesa, la vida eterna, la resurrección en el día postrero.
Y en el 55 nos dice que Él es la verdadera comida y bebida. En el 56, hermano, nos habla del regalo, mejor regalo que tenemos nosotros, que dice, en mí permanecer y yo, dice Jesús, permaneceré en ustedes. Él promete permanecer dentro de usted, no a la par de usted. No va a ser aquello que, híjola, se me olvidó Jesús, mucha, voy a regresar a traerlo, como a veces se nos olvida la llave. Se me olvidó el teléfono, se me olvidó la llave. No, dice en el 56, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Esa es la promesa. En el 57 dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Mire, hermano, nosotros hemos muerto a nosotros mismos. Nosotros ahora vivimos para decirle a la gente que hay un Jesús, que hay una luz, que hay un Salvador, que si Él lo hizo con nosotros, lo puede hacer también con ellos. Y en el 58 dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Este es el pan que descendió del cielo. Él bajó del cielo. Mire, hermano, usted sabe la historia de Jesús. Usted sabe que María fue gestada por el Espíritu Santo. Eso fue lo que descendió del cielo. ¿Y sabe por qué se volvió hombre? Porque por un hombre fue desarraigado los hombres por los pecadores, y un hombre tenía que venir a borrar el pecado también de nosotros. Dice la palabra, el que come el pan vivirá eternamente. El Señor hoy le ofrece una vida eterna. Ese es su mayor regalo. Y quiero que me acompañe a Lamentaciones 23. Esa sí no la tengo. Si alguien la consigue rapidito, que me la lea, porque Lamentaciones, creo que ese es del Antiguo. Lamentaciones 3. Josué, ¿no la tienes por ahí en el celular más rápido? Ya la tengo. Lamentaciones 3:23. Dice la palabra. Mire qué hermosa. Lamentaciones, se imagina por qué se llama Lamentaciones, ¿verdad? Todo era lamentar. Lamentaciones 22. 2:23 es. 2:23. Ay, no tiene. Sí, dice, no sé, se me fue esta. Examinémonos, pues, dice ahí en Lamentaciones. Hoy quiero que nosotros pidamos perdón. No la encuentro, se las debo. A esa sí se me olvidó corroborarla. Examinémonos, pues, dice la palabra, amados hermanos. Yo espero que con todo lo que yo le di hoy, usted pueda preparar sus elementos. Si usted quiere, yo le dije desde el principio, si usted quiere, tome la Santa Cena. Si usted no quiere, no la tome. Yo lo voy a hacer con las que han decidido y se han dado cuenta que el que con el Señor quiere participar y que quiere que Él esté con usted, va a recibir la Santa Cena. Y dice, quiero que vayamos a 1 Corintios 11, que es donde está instituida la Santa Cena. Busquemos esa 1 Corintios 11. Y hoy vamos a hacer el acto profético de tomar la Santa Cena. Yo espero en el Padre que a usted le haya quedado bastante claro lo que es la Santa Cena, ¿verdad? Y por qué el Señor la instituyó. Amén.